Guajes, acabo de flipar cómo acabo de comer en esta sidrería. Súper recomendable. Y viendo estas carnes aquí en la cámara de maduración, igual que hay algo de esto. Son campeones del mejor pote asturiano en el 2023. Y arrancamos con media ración de tortos, de queso la perá y compota de manzana. Brutalísimo. Una mezcla espectacular. Están súper buenos estos tortos, que se nota el sabor a maíz. Y concretamente estamos en la sidrería Alterna, una sidrería que está situada en Oviedo, en el barrio de Teatinos, y que tiene el sello de calidad de sidrerías de Asturias. Esta perola para una persona del mejor pote asturiano del año 2023. Vaya como huele, se me han puesto hasta los ojos blancos. Y el compango, la morcilla y el chorizo y el acomp los lo ponen aquí aparte. ¿Vosotros cómo lo coméis? ¿Aparte o echáislo todo para allá, como hago yo? La fabina tierna, con poca fava, como tiene que ser, y la verdurina muy rica. Vamos a ver qué tal la morcilla. Cómo se nota que aquí cuiden los productos asturianos en esta sidrería. La sidra bien escanceada, como tiene que ser. Vamos con unos tacos de vacuno mayor a la plancha, que viene acompañado con la guarnición de la ensalada y con los patatines caserinos, que vamos a condimentar la ensalada con un poquitín de sal, el vinagre y por supuesto aceite de la sidrería Alterna. Os pedimos al punto mantequilla pura. Como se nota que esto lleva asturiana también. Y además en estas sidrerías son especialistas en carne, por lo cual junto a tu carne tiene que caer sí o sí. No podía faltar la llambionada. Unos frisuelos rellenos de arroz con leche. De hecho nos avisaron, vienen dos, estáis requemados por encima. Si baja Pelayo de Covadonga, agota con las existencias de este frisuelo. A los que sois llambiones como yo, os va a prestar mogollones tipos. Y el total de la comida en la sidrería Alterna de Teatinos ha sido de 73,60 €. Y después de la farturina, muy cerca de aquí se encuentra la iglesia San Julián de los Prados, una de las grandes joyas del prerrománico asturiano. En su interior conserva las pinturas murales del siglo IX, mejor conservadas de Europa. Un auténtico viaje a los orígenes del Reino de Asturias. En la descripción del reel os dejo toda la info.